Todos Buenas bienvenidos. noches, Buenas noches, profesor. profesor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Iniciamos la tercera y última unidad. Ojo, estamos ya en la tercera y última unidad. Semana 11. Ya acabó la primera y la segunda unidad. Los alumnos o estudiantes que presentaron sus trabajos, bien. Los que no lo han hecho tendrán sus motivos, pero ya acabó la segunda unidad. Eso ustedes lo saben. Estamos empezando la tercera unidad, ¿cierto? Estamos empezando la tercera unidad. Con este tema, que lleva como nombre la operacionalización de variables, referente a nuestras variables de estudio, sus dimensiones e indicadores. Ojo, es un tema que ya lo hicimos. Acuérdense, ya lo hicimos. Lo hicimos en las primeras semanas, porque yo le dije a ustedes, para poder avanzar, tenemos que tener nuestra matriz de operacionalización y nuestra matriz de consistencia. Y a estas alturas ya somos testigos de la importancia de elaborar estas dos matrices. Y en el desarrollo del trabajo, de acuerdo a nuestro esquema, se ha venido desarrollando. Lo hemos venido desarrollando. Y entonces, están observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Y entonces, allí está. Acuérdense. Que lo primero que hicimos fue esto, ¿no? Desde marzo. Allí está la fecha. Desde marzo. Empezamos a trabajar. El 16 de marzo. Empezamos con los trabajos. Empezamos con los posibles títulos. Luego de esos títulos, hacer la matriz de operacionalización. Imagínense si recién estuviéramos aquí. A estas alturas los trabajos ya deben estar listos. A estas alturas. Pero yo sabía hacia dónde apuntaba. Por eso lo primero que hice fue esto, en esta fecha. Ahora entenderán por qué es importante. Yo no iba a esperar la semana 11. Lo hicimos para avanzar. Allí están las variables. Se les indicó que lo primero que tienen que hacer es definir su título. Luego de ello, definir sus variables. Luego, una definición conceptual, que es lo que veníamos escuchando en el material de trabajo. Luego, una definición operacional. Luego, la variable descomponerla. Por eso, ¿qué significa operacionalización de variables? Una operacionalización de variables significa dimensionar, descomponer esa variable en partes. A eso se llama dimensionar. Voy a descomponer, voy a dividir, a clasificar mis variables en partes, llamadas dimensiones. Como en el ejemplo, la variable gobernabilidad democrática la estoy descomponiendo en dimensiones: políticas públicas, Estado de Derecho,
centralismo y regionalismo. Esas dimensiones, ya ustedes saben, se convierten en mis bases teóricas, en mi doctrina. Pero esas dimensiones también se dividen en indicadores. Mis indicadores, ya en la tesis, se convierten en preguntas. Pero también puedo hacer mis bases teóricas tomando en cuenta, en primer lugar, mis dimensiones y le puedo agregar algún punto de mis indicadores. Eso también es válido. Pero esencialmente, mis bases teóricas salen de mis dimensiones. En su momento lo hicimos y quedó allí en rojo. Los que han estado atentos lo saben muy bien. Los que han estado asistiendo desde las primeras semanas. Eso fue lo primero que hicimos en esa fecha. Identificamos la segunda variable. De igual manera, violencia social. Se les indicó que hay que definir o conceptuar y agregar un autor. Pero también se les dijo, hay que hacer una definición operacional. La definición operacional se refiere a dónde va a operar, a dónde voy a trabajar esa variable. Lo tengo que poner. Como allí mi título dice región Ica, ese voy a hacer o voy a trabajar o la voy a aplicar en la región Ica. Para ello, ¿qué voy a aplicar? Un instrumento de recolección de datos, porque mi variable de estudio es violencia social. La variable dependiente es violencia social. Y entonces tengo que aplicar un instrumento de recolección de datos, que puede ser preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas o escala de Likert. Pero ya en mi proyecto yo tengo que poner en el capítulo de la metodología, allí tengo que poner qué debe ir. También la divido, esa variable, en 3 dimensiones. Diversas ideologías, contradicciones antagónicas, resultados seleccionados. Y a su vez, cada dimensión con sus indicadores. Y estas se convierten en preguntas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lo que significa que ya en mi tesis voy a tener 22 preguntas. Y así hicimos también la matriz de consistencia. De esa matriz, mi problema general, mi objetivo, mi hipótesis, mis variables, mis dimensiones, mis indicadores y la metodología. Allí indico qué tipo de investigación, qué nivel, qué diseño, cuál es mi población, cuál es mi muestra, cuál es mi técnica. La técnica aquí es la entrevista, el instrumento es cuestionario del ICA. Teniendo ya esas 2 matrices, mi trabajo se va, ojo, a desarrollar. Y aquí voy a jalar esos datos cuando llegue a los puntos de acuerdo a mi esquema. Eso lo repito por enésima vez. Eso ya lo hemos hecho. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Sobre matriz de consistencia, que lo hemos venido desarrollando. Aquí tenemos otro ejemplo de matriz de consistencia. Y así, a lo largo del trabajo hemos venido desarrollando, ¿no?, estos temas. Aquí tenemos una matriz de operacionalización de variables del 6 de abril. Y ahí está. Y finalmente se les envió a ustedes, ¿no?, el esquema. Y últimamente, hace más de un mes, se le envió un nuevo esquema que también lo adecuamos ya en nuestro momento. Por eso sus trabajos ya deben estar casi listos y adecuados a este esquema, que ya se les explicó también. ¿Qué nos piden la matriz? La de consistencia, la operacionalización y el informe del Turnitin. Por eso les dije semana 3 y sí o sí, todos me entregan su trabajo para yo pasarlos por el Turnitin y se
y si supera el 28% los devuelvan. Se los voy a devolver para hacer las correcciones necesarias. Y ya se les dio también, ¿no? Lo que ustedes observan, ya ustedes lo saben. Todo esto ya lo hemos desarrollado. Se les ha indicado, se les ha dado modelos. Se les ha hecho las apreciaciones, modelos, ejemplos, de acuerdo a nuestro avance. Se les señaló la metodología. Ese material se les envía todas las semanas. ¿Qué nos faltaría? Hacer un cronograma de actividades. Eso ya lo deben tener. Un cronograma de actividades es un cuadro comparativa. Se utiliza con un organigrama llamado el organigrama de Gantt, donde allí pongo, ¿no? El número 1, elección del título. El número 2, bibliografía. El número 3, planteamiento del problema. El número 4, desarrollo de las bases teóricas. Marco conceptual. 5, 6, 7, 8, 10. Iré señalando la metodología, el tipo de investigación, la elaboración del primer borrador y la presentación final en mi cronograma de actividades. En el presupuesto también debe ser un cuadro comparativa de mis gastos. Papel bond, equipos de oficina, materiales, digitación, asesor externo, si es que consigo algún asesor externo, lo que me cobra, ¿no? Mis viáticos, horas de redes o internet, todos mis gastos los debo poner aquí. Bienes o servicios. Y mis referencias bibliográficas, que ya indiqué que cada vez que yo hago una cita, ¿cierto? Cada vez que yo hago una cita, yo debo ir guardando con el tutorial, con el gestor bibliográfico. Y entonces, por eso le digo que ya hemos adelantado el trabajo. Bueno, particularmente yo adelanté el trabajo para no tener problemas. Porque si no, estuviéramos en estos momentos recién impulsando el avance. Pero eso ya lo hemos hecho. Solo para hacerles recordar con el material que se les envía todas las semanas, no hay ninguna queja, todas las semanas se les envía el material, se les envía la PTT, todas las semanas se hace retroalimentación. Cuando acabo la teoría, viene la parte práctica. Entonces, recuerdo, unidad número 3, semana número 11. Ya no falta nada, señores. Y requiero de su producto. Así que los insto, los motivo a que ya deben ir trabajando, terminando sus trabajos. Entonces, el tema es la operacionalización de variables. Hay mucha teoría, hay mucha doctrina al respecto. Carrasco, 2009. ¿Qué nos dice? Sobre la operacionalización de variables. Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables, partiendo desde lo más general a lo más específico. Lo dice Carrasco en su obra Metodología de la Investigación Científica. Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Lima, Editorial San Marcos, página 226. Y es lo que hemos observado, y es lo que hemos hecho. Estamos descomponiendo. Estamos dimensionando. Estamos deduciendo las variables. Una en partes. Por eso de lo más general a lo específico. Entonces ubico mi variable independiente, la voy a descomponer en sus dimensiones. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 dimensiones.
ambas variables, independiente y dependiente. Si mi variable independiente la dimensiono en 3 partes, serían 3 bases teóricas. Si mi variable dependiente la dimensiono en 4 dimensiones o en 4 partes, sumado 3 más 4 sería 7 dimensiones, lo que significa que debo desarrollar en la práctica 7 bases teóricas, con su definición, sus características, con su estructura, lo que encuentre para el material. Y para elaborar mis bases teóricas, ya ustedes saben muy bien, debo haber seleccionado mis libros, mis fuentes. Debo elegir un tema de mi agrado, de mi dominio, para no tener problemas. Si no lo domino, es una limitación. No tener las fuentes bibliográficas es otra limitación. No tener los recursos económicos es otra limitación. No conocer mucho de metodología es otra limitación. Eso lo debo ir poniendo de acuerdo a lo que me exige mi esquema. Seguimos. La operacionalización de variables es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos, los conceptos teóricos, hasta llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. Lo dice Latorre, Del Rincón y Arnal. Este proceso consiste en sustituir unas variables por otras más concretas que sean representativas de aquellas. 2005, página 73. Y es lo que hacemos en la práctica, ¿no? Vamos a sustituir nuestras variables, las vamos a descomponer por otras más concretas, llamadas dimensiones. Por eso la operacionalización de variables es un proceso metodológico que consiste en descomponer, en dividir una en partes. Y entonces, como tenemos dos variables, ambas las tenemos que descomponer en partes para a partir de allí poder desarrollar los conceptos teóricos. Su definición conceptual, operacional, dimensiones, indicadores o ítem o el peso que se le debe dar a cada pregunta, según la exigencia de cada esquema. Y así existen diversos ejemplos de operacionalización de variables, como el que observamos, por ejemplo. ¿Qué tenemos allí? Una variable llamada administración. En la siguiente columna, definición conceptual. Observamos líneas abajo, un autor. 2006 es el año. Observamos líneas abajo también otro autor. Por eso les decía yo en su momento, pueden poner un concepto, definición o dos, uno o dos autores, como observamos en el ejemplo. Eso no impide. La regla no dice que usted ponga solo uno, puede poner dos, puede poner tres. Pero hay que citar al autor, ¿ven? Es otra recomendación que siempre les he dado. Pónganme líneas abajo qué autor dice o afirma ese concepto. Como lo observamos allí, la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales. Y así, dos conceptos o definiciones y al final, la cita bibliográfica. Se cita al autor.
Y como lo están citando, se está guardando en el gestor bibliográfico, en el tutorial. Y se está guardando automáticamente en la bibliografía. Eso también lo hemos hecho. Eso es lo que no nos dicen los tutoriales, lo que no nos dicen los videos. Ningún video lo dice. Pero Julio Donaire sí lo dice. Y les enseña a ustedes. Espero que hayan aprendido. Eso es parte de mi trabajo. No tengo yo celo o recelo en enseñar. Espero que lo sepan valorar. Porque si buscan, ninguna universidad, ningún docente les dice hagan esto. Yo sí lo digo. Al final son ustedes los que tienen que evaluar. Pero yo me voy satisfecho con mi trabajo porque yo sé lo que hago. Yo sé mi valía. Si me valoran bien, si no, me busco otros horizontes. Y les he enseñado esto. Aquí no hay nada en discusión. Y reitero, lo hicimos. Lo primero que hicimos fue esto durante las primeras semanas. Si no, recién estuviéramos acá. Y entonces no les podría exigir. Luego viene la definición operacional. ¿Qué nos dice? Ojo, con respecto a esta variable. Les decía que la definición operacional es dónde voy a aplicar, dónde voy a trabajar esa variable. Aquí nos dice, la administración es el conjunto de las funciones o procesos básicos que son realizados por los colaboradores de la empresa ABC. Ese hace, es decir, que aquí voy a trabajar en esta empresa ABC, que realizados convenientemente repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada y el logro de los objetivos organizacionales. En la empresa ABC, SAC, la administración de la empresa ABC, SAC, se estudiará considerando sus 4 fases: planificación, organización, dirección y control. Nos dice que en esta empresa se va a desarrollar. Y tan es así que estas 4 fases que dice allí el autor, luego las tenemos aquí, en las dimensiones, miren. Es decir, las bases teóricas de esta variable es la planificación, organización, dirección, control. En la práctica lo que significa es que cuando yo vaya a desarrollar estas bases teóricas, debo citar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 autores sobre planificación. Sobre planificación, posiblemente también desarrolle visión, misión, objetivos, metas, estrategias, todo lo que encuentre en la parte teórica doctrinaria de las dimensiones que yo considero necesario, las debo desarrollar. En la organización también debo buscar autores sobre organización, características, clases o tipos de organización. También puedo considerar organigrama, puestos, tareas, responsabilidades, autoridad, formación, capacitación. Y así, cada dimensión se convierte en mis bases teóricas. Si yo selecciono estas dimensiones, debo dominar la parte teórica doctrinaria. Debo tener ya las fuentes bibliográficas, mis primeras fuentes de primera, de segunda, de tercera fuente, libros, textos, tesis, tesina, y eso ya se les enseñó también. ¿Dónde debo buscar? En primer lugar, en mi universidad, la biblioteca virtual. ESCO y ProQuest. También se les enseñó a ingresar a ESCO y ProQuest. Puedo ingresar al Google Académico, a Alicia Concitec. Puedo ingresar a Scopus y Cielo, que son artículos científicos, revistas indexadas. Y así, por eso les decía, cuando elijo un tema, debe ser un tema de mi dominio. Así debe ser. Observamos luego otro modelo o ejemplo de operacionalización de variables. Pero observarán que aquí el modelo es distinto, ¿no? ¿Qué tenemos? Primero el objetivo general. Ese es otro modelo.
¿Qué tenemos? Las dos variables. La definición conceptual de cada variable. Eso es lo que tenemos. Pero si ustedes observan, no han puesto, ojo, el autor. Por eso algunos revisores lo observan y dicen, ¿y dónde está el autor? Y devuelven los trabajos. Por eso, para evitar eso, mejor ponga el autor. Ojo, mucha atención aquí. Para aprender requiero de atención y concentración. No requiero que se conecten y se pongan a hacer otras cosas. Y luego vienen los problemas. Luego vienen las dimensiones de cada variable, ¿ven? Las dimensiones. Y cada dimensión con sus indicadores, como podrán observar. Y luego se le da el peso o el ítems a cada pregunta. Lo que significa que aquí, finalizando el trabajo, debo hacer 22 preguntas. Es lo que nos dice la lectura, ¿no? De este modelo. Luego tenemos otro modelo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué nos dice? Cuadro de operacionalización de variables para una investigación descriptiva. Ojo, atención. Variable de estudio. Allí está. Satisfacción del cliente. Definición conceptual. Posiblemente no sea una exigencia, pero así lo ha considerado. Dimensión. Calidad del servicio. Pero a su vez, esta dimensión las ha subdividido en subdimensiones. Calidad del servicio la ha dividido en capacidad de respuesta, empatía, confiabilidad, seguridad, elementos tangibles. Y a su vez, cada subdimensión en sus indicadores. Pero luego nos dice tipo de variable, categórica ordinal. Ojo, categórica ordinal. ¿Qué tipo de investigación es? Pregunto. ¿Qué tipo de investigación es? Cuando allí me dice que mi variable es categórica ordinal. ¿Qué tipo de investigación es? Cualitativa, profesor. Cualitativa. Cualitativa, pues. ¿Ven? Cualitativa. Porque cuando hablamos de variables cualitativas, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Las variables cualitativas son ordinales y nominales. ¿Qué indican? Atributos, características. Mientras que las cuantitativas, ¿cierto? Tienen otro orden. En este caso, son nominales y ordinales. Las cuantitativas son continuas y discretas. Se pueden expresar numéricamente, pero allí dice categórica ordinal, categórica ordinal. Entonces deduzco que este trabajo de investigación, por deducción, es cualitativa. Y así existen, ¿no?, tipos de variables según las exigencias de cada universidad, según las exigencias de cada revisor, según las exigencias de cada esquema. Cada universidad tiene libertad de cátedra. Cada universidad tiene su vicerrectorado de investigación. Es la que emite los documentos, como en el caso de nosotros, la guía metodológica, las líneas de investigación. Aquí tenemos otro modelo. Aquí están las dos variables, ¿cierto? Y en esas dos variables, allí tenemos luego su definición conceptual. Cada variable tiene sus dimensiones. Solo hay 4 dimensiones, miren. Subdimensiones. Presupuesto, actividades, programa de capacitación, confiabilidad, mantenibilidad. Operacionalización de variables y su tipo de variable. ¿Qué tipo de investigación es?
Pregunto, ¿qué tipo de investigación es? Cuantitativa, profesor. Cuantitativa. Numérica, Cuantitativa, pues, porque aquí dice numérica o no. Claro. ¿Ven? Y las variables cuantitativas son numéricas. Se pueden expresar en cifras, en números, en cantidades. Por eso son discretas y continuas. ¿Ven? Por eso es importante dominar las bases teóricas. Por eso es importante dominar la teoría, la doctrina, para luego yo pasar a la práctica. Es lo que hemos venido haciendo, señores, a lo largo de estas 11 semanas. Primero, ¿qué hago? Los motivo con casos o casuística. Puedo motivar con una figura, con un video, con un tutorial, mientras ingresan. Luego empiezo la explicación teórica y luego paso a la práctica. Así hemos venido trabajando. Y así existe muchos modelos o ejemplos. Por eso les decía, no hay un solo modelo o ejemplo de tesis. No hay un solo modelo de cómo empezar a desarrollar una tesis. Existen muchas formas. Los metodólogos, los investigadores, los asesores, los docentes de investigación, cuando yo elaboro un proyecto o una tesis, hay muchas formas. En el caso nuestro, nos guiamos por nuestra guía metodológica, esa es nuestra Biblia. Si no la leemos, estamos desfasados. Si no la actualizamos, estamos desfasados. En el caso nuestro, nos hemos actualizado. Pero a veces, ¿qué hacemos? Cogemos el modelo o ejemplo de una tesis de otra universidad cuya exigencia es distinta a la nuestra y decimos, pero así está. No, señor, así no es. Lea usted el esquema que pide la universidad. No es por molestarlos. El problema va a ser cuando vaya al jurado